Shabbat Shalom, amados, aquí estamos nuevamente con ustedes, conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, y en un nuevo Shabbat, nuevo tiempo de revelación, nuevo tiempo de enseñanza, y sin antes comenzar, ¿no es cierto?, diciendo que puedan adquirir de forma absolutamente gratuita este hermoso ejemplar que se llama Conociendo la Vida Eterna, que es un resumen desde el principio hasta el fin de las Escrituras, con mapas y claramente con muchos, por no decir todos los nombres, ¿no es cierto?, de las Escrituras llevadas a su diseño original, en el hebreo. Y así un hilo conductor de la historia desde el principio hasta el fin para poder conocer justamente a un poco más de profundidad de lo que ya hemos vivido en el pasado, ¿no es cierto?, a niveles religiosos, literalmente hablando, de entender las Escrituras de principio a fin. Es un resumen, recuerde muy bien, es un resumen de la Escritura, no son las Escrituras. La Escritura usted la puede tener en su propia casa y puede darse el tiempo de ir leyéndola letra por letra, verso por verso. Esto es un resumen, pero es un libro de estudio, en el cual implica que podemos justamente trabajar juntos, leerlo juntos, y más de alguna pregunta claramente va a aparecer cuando estemos justamente leyendo las Escrituras. Y bueno, hay respuesta para una cantidad no menor de preguntas que pueden aparecer conforme a la educación religiosa, si lo digo de esa forma, a la educación religiosa que usted pudo haber experimentado o puede estar experimentando. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, le va a ir mostrando claramente cómo son las cosas, no cómo nos fueron enseñadas, porque bien sabemos que dista mucho de la verdad a lo que nosotros aprendimos religiosamente frente a lo que vemos oficialmente en las Escrituras. Así que los dejamos invitados a que lo pueda adquirir de forma absolutamente gratuita. Nos envía su correo electrónico, nosotros se los enviamos por PDF, usted lo puede descargar a su computador o bien también lo puede imprimir, que de hecho está pensado y está diseñado de esa manera para que usted pueda escribir justamente en la hoja en blanco que está acá al frente, ¿no es cierto?, los apuntes con respecto a esta página que estamos revisando. Entonces, así usted va a poder tener un estudio bastante más profundo, bastante más en serio de esa escritura, y después cuando usted lea su propia escritura va a tener ya un gran angular bastante más simple, didáctico y práctico para poder entender las escrituras y también poder enseñarlas, porque justamente ese es el propósito final de todos quienes somos discípulos de Mashiach, extender el reino y enseñando las cosas que Él a nosotros nos las enseñó. Así que, sin ir más lejos, seguimos conectados claramente con lo que ya estuvimos revisando las semanas anteriores con respecto a las lenguas, ¿se acuerda? Pero también dentro de esos mismos pasajes que estuvimos revisando hay un anclaje que nos va a traer hoy día justamente a lo que vamos a enseñar y lo que justamente el Ruach nos quiere hacer entender y que nosotros vamos a comprenderlos. Y una de esas cosas viene siendo algo que yo creo que muchos de ustedes quizás lo han mirado, lo han percibido, algunos quizás se lo han preguntado, y va con respecto al tema de la madurez, pero en el mundo espiritual, o la madurez espiritual que debemos nosotros de ir manifestando a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años, a medida que pasan los tiempos de enseñanza y de aprendizaje de las Escrituras. Pero vamos viendo que muchas veces puedo tener mucha letra, pero realmente no manifiesto la madurez que debería de manifestar. Bueno, todas esas cosas las vamos a revisar hoy día y esperamos que esto justamente le abra el entendimiento y lo haga justamente comenzar a madurar para el tiempo que usted ya lleva dentro de la congregación en la cual usted está. Ahora, van a haber cosas que claramente usted va a considerar que deberían de ocurrir en la congregación, pero parece que no ocurren. O, bueno, muchas veces usted va a estar mirando y decir, aquí está todo mal. Y bueno, lamentablemente cuando la religión está gobernando dentro de una congregación, y que le digo, son muy pocas a nivel global, muy pocas en las que ya han salido de la religión. Sí, han salido de Babilonia. Son muy pocas, pero las hay, existen. O sea, existen unos pocos que están haciendo lo correcto. No es un tema que usted esté diciendo, pero ¿dónde me congrego después de todo lo que oigo, todo lo que se enseña con nosotros, ¿no es cierto? Porque en mi comunidad, en mi sector, quizás no lo hay. Me gustaría viajar a Chile, quizás algunos dirán,
Pero no es así. Hay en el planeta existen congregaciones que están haciendo lo correcto. Son las menos, por supuesto que sí. Porque el salir de la religión no es cosa fácil. ¿Por qué? Porque nadie enseña eso. Nadie enseña lo que viene siendo los principados de tinieblas de Grecia con Babilonia, la cultura greco-babilónica que hemos enseñado claramente. Y no estamos hablando solamente de la cultura greco-babilónica. Si lo actualizamos, digo actualizar porque lo pueden entender algunos, es la cultura greco-romana, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque claramente muchas de la doctrina, por no decir que toda la doctrina que hoy día se enseña tanto en el ámbito mesiánico como en el ámbito evangélico, sí o sí obedece al ámbito católico, absoluto. Entonces, por eso vamos a ir revisando con respecto a si estamos ya en una edad en la cual nosotros deberíamos de decir o decidir ciertas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, y para eso vamos a ir revisando no solamente la escritura, sino que vamos a hacer una introducción para que usted podamos entender y usted va a ver, si usted es papá o fue papá, ahí usted mismo va a darse cuenta que lo que vamos a conversar hoy día, lo que vamos a ministrar, claramente obedece a una realidad tanto en lo natural como en lo espiritual. Porque usted se va a dar cuenta que existe, curiosamente, por decirlo de alguna manera, un paralelismo entre lo natural y lo espiritual. Porque no por sí, claramente, Rav Shaul hace comentarios con respecto a este tema. Y es justamente una de las cosas que hoy día vamos a revisar porque muchas veces se ha pasado por alto y muchas veces ocurre que algunos se consideran que ya podrían ser hasta pastores o no sé qué cosa y resulta que el conocimiento, como dijo Rav Shaul, envanece. Pero el amor es el que edifica y justamente dentro de la madurez sí o sí está el amor y es para con el Padre y por consecuencia para con el prójimo. Entonces, por eso vamos a ver muchas cosas hoy día y que van a tener que dar luz justamente a la conducta y a la forma de caminar que cada uno de nosotros tiene, porque claramente es una responsabilidad al fin de cuentas. O sea, el día de mañana cuando Mashiach venga a buscar a sus escogidos de las 12 tribus de Israel que están en medio de todas las naciones, claramente no todos los que están maduros van a operar dentro de los diseños que el reino tiene, porque claramente hay diseños que son para gobierno y otros que no son para gobierno. Bueno, los que no son para gobierno, los que son inmaduros, claramente no pueden acceder a lo gubernamental, pero sí pueden acceder claramente a la vida eterna, porque usted hizo su confesión, o sea, usted creyó, usted hizo teshuvá, empezó a caminar, pero le faltó madurez. Bueno, eso no quiere decir que usted no va a ser salvo, por supuesto que sí, pero no puede aspirar a los puestos o a los lugares de gobierno que el reino en sí mismo tiene. Y bueno, ahí vamos a ir viendo cómo vamos a ir progresando y vamos a ir conociendo y vamos a ir abriendo justamente este camino para que usted pueda, sí, hay que apretar un poquito el cinturón y empezar a caminar como debemos de caminar. Bien, bueno, voy a partir con el tema de la niñez o la inmadurez, si se podría llamar de alguna manera. Y una de las cosas que la niñez o los niños espirituales como naturales buscan es divertirse. O usted me va a decir que están buscando estar estudiando, estar concentrados. No, ellos quieren divertirse. Y una de las cosas que aquí nos damos cuenta cómo el Principado de Grecia está detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque recuerde que los juegos y la entretención vienen de parte de Grecia. Aquí vemos justamente el tema de los Juegos Olímpicos y claramente el tema del teatro, de donde deriva eventualmente lo que viene siendo el tema del cine, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos viendo que los niños buscan divertirse, claramente el espíritu de Grecia está ahí avalando y soplando, ¿no es cierto?, por el tema de la diversión. No tiene la capacidad, un niño no tiene la capacidad de seguir un camino, le gusta explorar y tener nuevas sensaciones o experiencias. Es decir, si usted le dice a un niño, anda por este camino, él va a mirar para los lados a ver si hay otro. Es una cosa inherente a su naturaleza, o sea, es algo que usted se puede dar cuenta. Si usted lleva a un niño por el camino, va a querer apartarse por el bosque para allá, para acá. No, ven por aquí, porque puede ser peligroso por allá, ¿sí o no? Uno como papá lo va a poder guiar, pero ¿qué pasa dentro de él? Está explorando, siempre hay algo que le llama la atención, es fácil de distraer.
¿Ya? Entonces le gusta explorar y tener nuevas sensaciones o experiencias. Lo quiere todo rápido. No tiene paciencia. Se aburre con facilidad. Debe estar entretenido, porque si no está entretenido, está aburrido. Y cuando está aburrido, usted sabe que hay ciertas circunstancias dentro de la casa que muchas veces explotan, ¿no es cierto? Bueno, le gusta llamar la atención con lo que hace o con lo que sabe, porque es un niño, ¿ya? No sabe ubicarse. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Que no sabe tomar el lugar que le corresponde dependiendo de dónde esté. Él donde esté, él va a ser el centro de atención. Y ojo, muchas veces ocurre que también no sabe ubicarse con la persona con quien está. Eso quiere decir que muchas veces puede tropezarse en una conducta que los padres van a que llamar la atención porque no están hablando con un amiguito, ¿ah? No están hablando con su compañerito de colegio o con algún amigo o hermanito de la congregación. Están hablando con una persona distinta, una persona adulta. Entonces, hay muchas veces ahí en la niñez o la inmadurez cae la irreverencia, que muchas veces cae en el sin respeto. Yo creo que usted entiende a lo que estamos hablando, ¿ya? Y porque de partida, como hay un porcentaje de ego dentro del niño, él quiere la atención. Entonces puede pasar a llevar a las personas queriendo establecer su creencia o lo que sabe o lo que está haciendo porque quiere mostrarse. ¿Ah? El ego, ahí está, usted va a darse cuenta, no está maduro claramente. Entonces, pues estamos hablando de la niñez. Entonces, no podemos juzgar, estamos hablando de una mentalidad de niño, ¿ya? Y eso también usted puede darse cuenta que ocurre con algunas, entre comillas, personas que son adultas. No sabe compartir. ¿Por qué? Porque es para él, es para mí, es mío. Es mío. Los niños funcionan de esa forma. Es mi juguete, qué sé yo, y hay que educarlo para que comparta. Ahora, si es que llega a compartir, ¿no es cierto? Él muestra como que se le ocurrió a él, no que fue educado de esa manera o que alguien le enseñó a hacerlo. No, él como que quiere mostrar que él solo se le ocurrió a eso. Entonces, para que todos lo alaben, para que todos lo reconozcan, ¿ya? Y bueno, claramente fue enseñado por otra persona, ¿ya? Pero él no lo va a contar, él va a mostrar como que a él se le ocurrió, ¿ya? Y obviamente, por consecuencia, esto va de la mano con la competencia. ¿Se da cuenta cómo Grecia está ahí detrás también? Claro, porque él quiere mostrar que él también lo puede hacer, pero no muestra que lo vio o que alguien se lo enseñó o que lo conversó con alguien y como quiso no quiere mostrar eso porque obviamente sus estados, sus niveles de ego, como son niños, también está sin límite, vuelvo a repetir, está explotando, está saliendo, se está manifestando. Y bueno, obviamente todas estas cosas por falta de la madurez, también hay una falta de identidad. Y esa falta de identidad claramente va de la mano con varios tropiezos dentro del niño. Ahora, es un tema que estamos conversando que usted lo puede ver tanto en lo natural, y si usted tiene hijos va a mirar y decir, claro, exactamente eso es, pero también ocurre en lo espiritual. Hermanos que actúan o proceden de esta forma, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la persona madura? La madurez busca, primero que todo, hacer la voluntad del Padre. O sea, una persona que ya entendió, que tiene identidad y ya ha pasado todo este proceso, ya lo vivió, hoy día ya está en un estado en que busca hacer la voluntad del Padre, teniendo temor de Él, lo que produce por consecuencia, ¿no es cierto?, apartarse del mal. O sea, andar en santidad, en kedushá. Mire lo que estamos hablando, ¿ya? Eso abre nuevas puertas de revelación y de maravillas que claramente sorprenden y enamoran aún más. Porque resulta que no está buscando lo suyo, está buscando hacer la voluntad del Padre. Y el Padre, cuando ve que llega a un estado de madurez, el Padre abre una puerta dimensional para que conozcan otras cosas y vayan conociendo, y ahí sí, tiene que explorar porque el Padre abrió ese lugar de dimensión espiritual para que uno lo conozca, aprenda y luego lo enseñe. Así funciona la madurez. O sea, todo en su tiempo.
hay que recordar que lo dijo claramente Salomón, ¿no es cierto? Todo tiene su tiempo, ¿no es cierto? Debajo del sol. Entonces, hay etapas que tienen que sí o sí ser maduradas para pasar a la siguiente, para pasar a la siguiente y para pasar a la siguiente. El niño quiere pasarlas todas ya, cuando ni siquiera la primera la hizo como corresponde. Entonces, la inmadurez, esto ocurre, y ocurre espiritualmente, sí. ¿Y usted lo ha visto? Sí. ¿Lo hemos visto? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, de repente uno mismo se ha encontrado tropezándose con ciertas cosas, queriendo mostrar, queriendo dejar en claro o uno querer marcar ciertos límites cuando no es necesario hacerlo. Cuando muchas veces está literalmente fuera de foco, fuera de ubicación. ¿Ah? Y ustedes saben a lo que me refiero, muchas veces con algún tipo de conversaciones, con algunos otros hermanos, con otros matrimonios, y usted se puede dar cuenta que de repente hay tropiezos de querer mostrar lo que se sabe, querer mostrar que se tiene, entre comillas, la razón. Ahí estamos dándonos cuenta de un tema de inmadurez. Eso no quiere decir que sea algo que realmente está en contra de la voluntad del Padre. Uno tiene que hacer con prudencia, claramente, un pequeño paréntesis, por decirlo de alguna forma, y decir, ¿sabe, hermano? En realidad eso no corresponde, porque la Escritura dice esto, esto y esto otro. ¿Se fija? Estamos hablando de cosas que yo creo que ustedes, muchos de ustedes ya han experimentado de una manera u otra. Bueno, como el Padre abre puertas para mayor revelación y maravillas, claramente que aún más me sorprenden y me enamoran, esto produce claramente una meditación en su palabra y claramente tanto en Él como en la creación completa. O sea, uno entra ya a un estado en el cual las cosas las quiere ver literalmente de manera bastante más lenta para no perderse absolutamente de nada. Y de hecho, tanto si eso implica volver a leer la Escritura y volver a leerla y volver a leerla, porque ya entendió que existen códigos escondidos dentro de la misma Escritura. Y de la forma en que yo lo estoy leyendo hoy día ha sido muy distinta a como la estudié hace unos meses atrás o hace unos años atrás. Y qué raro, la palabra me va a dar nuevamente una nueva enseñanza. ¿Eso qué implica? Que se cumple lo que está escrito por Rav Shaul, que la palabra del Padre está viva. Claramente, cuando es una palabra viva, me va a hablar conforme al tiempo que yo estoy viviendo y me va a enseñar para el tiempo que estoy viviendo. Es una maravilla. Y es por eso que la madurez trae por consecuencia este tipo de frutos. No por casualidad, Rav Shaul hace el comentario que su palabra es viva y eficaz. O sea, no es una casualidad, es un tiempo de madurez, un tiempo de meditar. Ahora, observe lo siguiente. Dice... como estoy meditando en todo, ¿no es cierto?, en su palabra, en la creación, en todo lo que fue hecho por Él, ¿no es cierto?, y para Él, obviamente aquí, por consecuencia, se pasan horas, amado, se pasan horas en su presencia. ¿Y por qué? Porque estoy aprendiendo a oír lo que me enseña el Maestro. Yo le pregunto, si efectivamente usted tuviera la posibilidad de tener a Mashiach en su casa, estoy hablando en lo natural, a Él, físicamente ahí, la pregunta, ¿usted cree que estaría hablando? ¿O más bien estaría oyendo? ¿No es cierto que sí? Bueno, eso es lo que pasa cuando uno entra en estados de madurez. Nuestro ruach, nuestra alma, entra en un estado de quietud para aprender, para oír lo que el ruach me quiere hablar, me quiere enseñar. Porque, amado, ¿sabe usted qué porcentaje de conocimiento del mundo espiritual, personalmente, le pregunto, usted tiene? Yo le comento lo nuestro, lo personal, lo que nosotros vivimos. Nosotros conocemos el 0,000000001% de lo que viene siendo la vida eterna, lo que viene siendo el reino. Eso es lo que nosotros conocemos, y en base a eso que conocemos, eso nosotros estamos enseñando. ¿Ya? Entonces, en la medida que yo me estoy vaciando, puede que alcance el 0,0000002, 0,00003 y así hasta poder llegar al 0,2, al 0,1, hasta entrar el día de mañana, no sabemos cuándo, al 1% del conocimiento del reino. Entonces, por eso le digo, en la medida que ustedes se vacían también, se los comento, no se los aconsejo, se los comento, usted lo puede tomar. Mientras usted más se extienda, mientras más hable,
¿no es cierto?, más comparta de la educación del reino, el Padre le va a agregar más. ¿Por qué? Porque usted tiene que vaciarse y a la medida que usted se vacía, el Padre puede colocar más, escuche bien esto, del vino nuevo. Porque claramente el vino nuevo en odres nuevos se debe de colocar. Usted no puede colocar un vino nuevo que viene siendo el reino dentro de odres viejos, a lo que estamos hablando en el ámbito sistema religioso. El Padre dentro del mundo religioso va a sacar, y lo está haciendo, ya lo lleva haciendo durante muchos años, va sacando odres, corazones, entre comillas, corazones nuevos para poder vaciar su vino nuevo. Pero esos corazones nuevos, obviamente, claro que hay un porcentaje de inmadurez. Por supuesto que sí. Pero el reino lo tiene que hacer madurar. ¿Por qué? Porque ese vino nuevo tiene que fermentar dentro de él. Y eso se va a empezar a expandir, 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 hasta dejarlo como el Padre quiere. ¿Se fija? Seguimos avanzando. Como yo estoy horas en su presencia, aprendiendo del Maestro, ¿no es cierto?, esto produce justamente un deseo de querer establecer su reino primeramente en mí, para luego yo poder hacerlo con los demás, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya he sido impregnado de su amor y por consecuencia ahí viene la segunda parte, que es amar al prójimo como a uno mismo, y como yo ya me llené, ahora le quiero compartir. Eso implica que yo ya no estoy viendo mis deseos personales, sino que estoy colocando por delante de mí los deseos del Rey. Eso que implica extender su reino hasta el último día antes que Él venga a buscar al remanente que está en todo el planeta. Entonces, ¿qué implica? ¿No es cierto? Que ya no estoy buscando lo mío, sino que hacer su voluntad. Y vuelvo a lo mismo que partimos haciendo al principio. Hacer su voluntad, que es extender los planes del reino, y eso implica que yo ya entré a un nivel de identidad. ¿Por qué? Porque no soy un niño. No soy un niño que no tiene identidad y como que quiere ser y quiere ser y quiere ser muchas cosas. Si usted le pregunta a su hijo chiquitito, ¿qué te gustaría ser cuando grande? Quiero ser, no sé, algunos quieren ser carabineros, otros quieren ser doctor, otros quieren ser científico, otros quieren... O sea, si usted se da cuenta, en la edad desde los 4 hasta los 7 años, usted le pregunta cada ciertos meses algo y le va a decir algo distinto. ¿Por qué? Porque todavía no establece en sí mismo, en su almita, en su alma, ¿no es cierto?, una identidad. Ahora, importantísimo, y esto lo vuelvo a repetir, lo hemos ministrado en algún momento, los padres, los varones son los que establecen identidad de los hijos. Y por eso es tan importante la palabra del padre en los oídos de los niños. Y aquí estoy hablando no solamente de los varoncitos, también estoy hablando de las niñitas, las hijas y los hijos. Ambos deben de oír fuertemente, y no digo gritando, sino que en el sentido de que de manera de autoridad, de gobierno en su casa, la voz del padre. Porque en algunas casas, lamentablemente, es mucho más la voz de la mamá la que se oye que la voz del papá. Entonces resulta que los padres no están ejerciendo su responsabilidad con los hijos y resulta que después, el día de mañana, tenemos un matriarcado dentro de la casa, lo cual está fuera del diseño celestial. ¿Y por qué? Porque el papá permitió o dejó en su comodidad, y lo digo de esta forma, en su flojera y su negligencia, de que su esposa haga lo que él debería de hacer. Amados, esto estoy entrando en un tema de que puede ser entre comillas como de familia, pero si usted lo mira, esto es algo que ocurre hoy dentro de las congregaciones, lo cual implica que claramente en el mundo espiritual se ve de alguna forma también queda afectado y también se ve reflejado. Porque ese mismo papá que permite ese tipo de cosas tampoco es una persona activa dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque tampoco está estudiando lo que debe estudiar y tampoco está ministrando a sus hijos en lo que viene siendo la Escritura. No voy a entrar a lo que es ministración de familias, etcétera. No. Estoy hablando en términos generales porque es una cosa que uno lo ha visto. Entonces, después decimos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque usted no lo hizo. Usted no lo hizo. Usted tenía que haberlo hecho. Tenía la responsabilidad. Por algo es padre. O usted es padre porque, no sé, algo pasó y aparecieron niños en la casa. No.
Usted sabe cómo se hacen los hijos, ¿no es cierto? Bueno, entonces uno tiene que asumir la responsabilidad de lo que implica eso. Ahora, la madurez en el Ruach va de la mano sí o sí con la obediencia y con el propósito, porque el propósito va dentro de la identidad. ¿Se fija? O sea, hay obediencia a la voz celestial, al mandamiento, ¿no es cierto? Lo cual implica claramente que hay un estado de madurez porque el papá lo dijo y uno lo hizo. Se pone por obra la palabra. Ahora, la madurez en el ámbito natural, recordemos esto, opera en el ámbito de las emociones en el alma. En el ámbito natural, una persona que es madura es una persona que ha madurado en su alma. ¿En qué área? En la área de las emociones. Porque una persona no puede madurar en la parte intelectual, porque la parte intelectual está para adquirir información. Eso no puede madurar. Lo que tiene que madurar viene siendo las emociones. Es decir, me enojo o no me enojo, río o no río, etcétera. Se puede dar cuenta del tema de las emociones, que es eso finalmente lo que viene siendo el ámbito de la madurez. Pero en el mundo espiritual opera de la misma manera. Ahora, si estamos entendiendo que justamente viene siendo así el tema del alma, observe, y esto lo voy a colocar en paralelo, recuerde que el mundo espiritual también obedece un poco a lo mismo, dice, los caprichos y las pataletas, ¿no es cierto?, que viene siendo parte de la inmadurez, van en un alma consentida. Bueno, ya que lo haga, ¿ya? Sin disciplina, sin límites. ¿Por qué? Para que lo haga, para que se quede callado o para que se quede callada. Entonces finalmente es permeable esa disciplina, ese diseño de familia, ya se rompió, porque es permeable. El niño puede entrar, salir, hacer lo que quiera, con tal de que el niño se calle. ¿Por qué? Porque no hay disciplina y tampoco hay límites. Y eso es un tema que los padres deben de colocar. Entonces, los caprichos y las pataletas son parte de la inmadurez porque van en un alma consentida, sin disciplina, sin límites. Y esto a la larga se va transformando con el tiempo en un alma que aprende a manipular. Y recuerden que la manipulación es el principio de la brujería. ¿Se puede dar cuenta que esto no es poca cosa? No es poca cosa, porque tanto así ocurre en lo natural como también ocurre en lo espiritual. Entonces, después nos damos cuenta que tenemos brujería dentro de la congregación. Entonces, bueno, ¿cómo? Y el Ruach HaKodesh quiere hacer algo, pero como hay brujería dentro de la congregación, las cosas se complican. Amados, ¿se puede dar cuenta de lo que implica tener madurez en el Ruach? Madurez espiritual. Y ahora vamos a ir para entender un poco también que la madurez operan ciertas cosas, así como opera en la inmadurez lo que acabamos de ver. En la madurez está la sabiduría, está la enseñanza, está el consejo, está el propósito celestial, donde todo claramente se hace en amor, porque es el amor el que gobierna la vida de la persona. La guía claramente es por el Ruach HaKodesh. Y esta me hace caminar, el Ruach HaKodesh me hace caminar, ¿no es cierto?, en obediencia por amor, no por obligación. Cuando yo soy obediente por obligación, estoy en religión. Cuando soy obediente por amor, estoy en el reino, y claramente porque ya entré a un estado de madurez. No soy un niño, que un día sí, que un día no. Voy o no a la congregación, a la reunión. No, hoy día no tengo ganas. No sé si he escuchado eso cuando algunos, mi hijo, ya hoy día es lunes, ¿quiere ir al colegio? No quiero ir al colegio. No sé si a usted le ha pasado algo así. Bueno, no sé, que hoy día no vamos a la reunión, no tengo lata, no quiero ir. Padres hablando así, no estoy hablando de los hijos de ese matrimonio. Padres, no, anda tú nomás, anda tú con los niños. Pero, amor, es Shabbat. Sí, pero es que no. Yo no sé si usted, o es domingo, pensemos los que todavía no se han convertido como corresponde, es domingo. Anda tú con los niños, ora por mí. ¿Ya? ¿Qué es eso? Inmadurez. Hay algo que yo quiero agregar acá, después no esté llorando. Que porque el hijo, porque la hija, porque el matrimonio, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no hay madurez,
es imposible que el cielo pueda responder a, entre comillas, algunas oraciones. Bueno, usted revise lo que dice justamente Pedro, ¿no es cierto?, en su carta, en primera carta de Pedro, el capítulo 3. Y usted verá que hay ciertas cosas que uno tiene que hacer para que las oraciones no tengan estorbo. Y bueno, va de mano con el tema oficialmente matrimonial. Pero hay cosas que uno no puede estar pensando que van a resultar de la mejor manera, por mucho que el Señor está en medio de la casa, se supone, si usted no hace lo que tiene que hacer. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si usted no tiene el deseo de que las cosas ocurran, no pueden ocurrir. Si usted no se sujeta a la voluntad del Creador, ¿usted cree que sus hijos se van a sujetar a usted? Seguimos avanzando. 1 Corintios, Rav Shaul. 1 Corintios 13. Y aquí vamos a ver algo que Rav Shaul nos hace entender de lo mismo que estamos conversando hoy día. Y aparece en 1 Corintios capítulo 13 en el verso 8 en adelante. Mire lo que dice Rav Shaul. El amor nunca deja de ser. ¿No es cierto? Porque estamos hablando del tema de la obediencia, que es con amor, no por obligación. ¿Ya? Y resulta que dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Para los que estuvieron el Shabbat anterior y han revisado justamente el estudio de la semana anterior, usted podrá darse cuenta que este pasaje lo leímos, pero llegamos hasta aquí. Y mire lo que pasa a continuación, verso 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, estamos hablando ya de la oficialización de la llegada del establecimiento del reino sobre el planeta, físicamente hablando, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba o discutía como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aquí claramente está mostrando Rav Shaul con respecto al tema de las etapas. Cada etapa tiene su tiempo y se acabó. Yo no puedo pensar como niño cuando tengo 50 y algo, o como niño cuando tengo 30 y tanto, o 40 y algo. Si hay algo todavía que está ahí, y está esa falta de madurez dentro de esas edades, claramente hay algo que no anda bien. Porque no puede ser posible que usted piense como de 15 cuando tiene 30 y algo, o esté pensando como de 20 cuando tiene 40 y tanto. Una cosa es entrar a la eternidad, amado, cuando uno recibe Mashiach, a la vida eterna, y otra cosa es tener un pensamiento infantil. Eso es otra cosa. Rav Shaul dice claramente acá, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Por supuesto, porque todo tiene su tiempo. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aquí está hablando Rav Shaul, cuando venga justamente ese abrir y cerrar de ojos y seamos transformados. Y ahora permanecen tres cosas: la emuná, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos viene siendo el amor. Y una persona que camina en amor, camina en kedushá y camina en justicia, como un sadik, como un justo. ¿Por qué? Porque camina en la voluntad del Padre. ¿Se da cuenta? No es por obligación, es por amor. ¿Por qué? Porque ya lo conoce, sabe quién es Él y sabe quién va a ser Él por los siglos de los siglos. Y mi deseo, y espero que el suyo también, sea estar con Él por siempre. Entonces, si usted quiere estar con Él por siempre, ahora es el momento que usted empiece a caminar en madurez, y también, si usted es papá, puede ejercer la misma impartición de que sus hijos maduren, se sepan ubicar, sepan hacer lo que deben de hacer en los tiempos que deben de hacerlo y ser obedientes, porque la obediencia es parte de la madurez. La obediencia es parte de la madurez. Un niño es irreverente, le da lo mismo porque piensa en él, en él, en él. No está pensando en el prójimo, está pensando en él. Pero cuando yo soy maduro, primeramente tengo que yo llenarme del Padre para poder después compartir y seguir extendiendo justamente el Mazhut Shamaim, ¿cierto?, con aquellos que aún no lo conocen o con aquellos que aún todavía no han entrado. ¿Por qué? Porque entraron en religión. Hay que sacarlos de la religión y traerlos justamente al reino.
Salid de ahí, pueblo mío, de Babilonia, y traerlos al reino. Eso hace una persona madura. Eso es lo que hace una persona madura. No deja que los demás le esté compartiendo reino y dejándolos allá afuera. O dejándolos adentro del sistema religioso. Los tiene que sacar fuera. Eso es lo que tiene que hacer una persona madura. Los saca fuera. ¿Acaso Rab Shaul no hizo eso en las sinagogas que él recorrió? Que usted revise, estudie Hechos de los Apóstoles. Ahí se va a dar cuenta cómo Rab Shaul sacaba de las sinagogas a donde él fuera. Los sacaba del sistema religioso y los introducía en el reino. ¿Bien? Entonces, repito el verso 13. Y ahora permanece la emuná, la esperanza y el amor. De estos tres, el mayor es el amor. Ahora, miren lo que Rab Shaul dice en Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que, y eso yo creo que este pasaje muchos ya lo han oído, lo han leído, quizás lo han enseñado. Por aquí, este mismo pasaje vamos a incorporar lo que estamos estudiando, lo que estamos revisando. Efesios 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná, de la fe, ¿no es cierto? Y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto. ¿Eso qué implica? Maduro. A un varón maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. ¿Se fija? Y Mashiach, ¿quién viene siendo? La Torah viviente. Es decir, usted caminando en Torah de manera perfecta, sin tropiezo. ¿Por qué? Porque es una persona madura, que no anda corriendo, anda caminando firme en la voluntad del Padre. Y eso implica madurez. A usted ya nada lo distrae. Ya no quiere experimentar que vamos por allá, que no, usted no tiene que experimentar nada. ¿Por qué? Porque la experiencia de caminar en la voluntad del Padre añade todas las cosas, ¿o me equivoco? ¿Sí o no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice acá Rab Shaul? A un varón maduro, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach, claramente, caminando en Torah, para que ya no seamos niños fluctuantes. Mire, Rab Shaul nuevamente tocando el tema de la niñez o de la inmadurez, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. ¿Se da cuenta? Uy, mire, está de moda no sé qué cosa, está de moda lo profético, está de moda lo apostólico. Hoy día está de moda lo mesiánico, ya lo conversamos un tiempo atrás, las modas, otro camino. ¿Ah? Entonces, el niño, el inmaduro, quiere, a ver, ¿qué pasa por acá? Y se va, y muchos caen en las trampas del diablo con la nueva era, con la Kabbalah, los que son mesiánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Quieren buscar otro camino. No es suficiente el camino de justicia y el camino de Kedushá que el Padre establece. No es suficiente. ¿Por qué? Porque son inmaduros. Creen que van a descubrir algo nuevo cuando la revelación está en el camino de la Torá, cuando la revelación está en el camino del Padre, cuando la revelación está en el reino. No, pero ellos creen en su inmadurez que van a conseguir algo por fuera de lo que es perfecto. O sea, quieren dejar de comer del árbol de la vida para ir a comer del árbol de la muerte. El árbol del conocimiento del bien y el mal, donde está la Kabbalah y bla, 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 bla. Y toda la religión en general. O sea, se puede dar cuenta de la inmadurez y la inconsistencia. Una persona que es inconsistente claramente es porque es inmadura. Y aquí no estamos hablando de las dos simientes, estamos hablando de una persona que supone que es parte. Inmadura. Quiere aprender de otra parte, ¿para qué? Para decir que él sabe. ¿De dónde sabe? El saber es una cosa, el tener revelación es otra cosa. ¿Por qué? Porque la revelación se hace parte de la vida de uno. Y es por eso que tiene autoridad para poder enseñarla. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque ya se reveló, ya está acá adentro y empieza ahora a operar, a traer mayor nivel de luz. ¿Acaso en los Salmos no dice, en tu luz veremos la luz? ¿Eso qué significa? Niveles de revelación progresivo en la medida que yo camino en la voluntad del Padre. ¿Se fija? Entonces, dice acá claramente, verso 14, Efesios 4, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, o sea, dejemos de ser niños, maduremos
en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Mashiach. ¿Se da cuenta? Vuelvo a repetir, por estratagema de hombres, ¿quién creó la Kabbalah? ¿O quién creó el Talmud? Y suma y sigue, y usted vea todo lo que quiera conocer por fuera, ¿quién lo inventó y de qué árbol lo sacó? Pregúntese. Pues un niño, le ponen un dulce acá y corre el dulce, otro allá. Un niño, un inmaduro. Por eso hay que tener tanto cuidado con los hijos. No sea cosa que alguien los engañe. Y usted, si no está haciendo su trabajo como papá, no como mamá, porque las mamás casi siempre saben hacer su trabajo mal para el hombre, pero es el hombre el que no está haciendo su trabajo, como Cohen en su casa. Él es el que establece la identidad y el que traza el camino de vida de los hijos es el padre. Él es el que lo hace. La madre tiene otra función en la familia, pero él como padre, como Cohen, cabeza, él es el que traza el camino de vida en los hijos. Entonces, ¿qué pasa si el padre no está haciendo su trabajo, si el pastor no está haciendo su trabajo y suma y sigue? Si no se hace el trabajo, quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo, ¿qué va a pasar con los hijos y con la congregación? Cualquier viento de doctrina va a cruzar los aires de la congregación y para allá, y para acá, y para allá, y los van a distraer, porque los niños son fácilmente distraíbles. O estoy mintiendo, o usted nunca se ha dado cuenta de eso. Bueno, entonces claramente acá, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Y qué es seguir la verdad en amor? Seguir la Torá, seguir el camino de justicia, seguir las enseñanzas que están en las Escrituras, en amor, es decir, por amor, no por obligación, ¿ya? Entonces vamos a poder crecer en todo aquel que es la cabeza de quién, del reino. ¿Y quién es la cabeza del reino o del cuerpo? Mashiach. Entonces, cuando logramos entender lo que Rav Shaul está mostrando acá, nada nuevo bajo el sol. ¿Se da cuenta? Ahora, mire lo que ocurre acá, ya se lo dijimos ya. ¿Cuáles son los rasgos, no es cierto? ¿Cuáles son las características, no es cierto, de una persona que camina en la voluntad del Padre? La madurez busca hacer la voluntad del Padre teniendo temor de Él, lo que produce por consecuencia apartarse del mal. Una persona que camina en el temor del Padre va a caminar en santidad, en Kedushá, ¿no es cierto? Ya, ahora, mire, vuelvo a repetir, qué curioso. Mire lo que dice Job. Job, sí. Vámonos al libro de Job, capítulo 1, mire verso 8. Yo creo que ustedes conocen ese pasaje, ¿no es cierto?, donde se juntan todos los malajim delante del trono y también aparece, ¿no es cierto?, un personaje que es el enemigo del reino. Y resulta que aquí dice claramente en Job 1:8, observe y ponga mucha atención a lo que el Padre va a hablar. Y Yahweh dijo al enemigo, a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Escuche bien esto, varón perfecto, es decir, maduro, y recto, es decir, justo, ¿ya? Temeroso de Elohim, temor de Yahweh, y apartado del mal. Mire qué curioso lo que estamos viendo aquí en el libro de Job. ¿Se puede dar cuenta cuáles son las características de este varón de Job? Era un varón perfecto, era justo, temeroso y apartado del mal. Ahora, el ser apartado del mal es porque claramente temía a Elohim. Y cuando estamos hablando de Job, que es antecesor a Abraham, Job estaba cumpliendo con la Torá de Noaj. Por eso era un varón justo. Y como temía a las leyes que ya conocía, que había dejado Noaj, y había sido, recuerden bien que Noaj estuvo más de 300 años estableciendo justicia en la tierra a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, tataranietos, es decir, etcétera, a muchas generaciones. Él estuvo ahí estableciendo justicia, cortes de justicia en diferentes tipos de lugares, naciones, pueblos, de sus hijos, de Cam, Sem y de Jafet.
Europa, Rusia hacia el Atlántico, ¿no es cierto?, a la península ibérica, todo lo que viene siendo el norte de Europa, eso, ¿no es cierto?, Jafet y Cam, ¿no es cierto?, Cam, que se tomó robado el territorio de Shem, que correspondía justamente al sector de Medio Oriente, pero a Cam le tocó justamente lo que vendría siendo África. Ahí tiene Egipto, ¿no es cierto?, y ahí tiene Kush, ahí abajo, ¿no es cierto?, que vienen siendo los etíopes. Entonces, cuando entendemos las escrituras y entendemos el tiempo que vivió Noah, que recibió la segunda Torá, obviamente cuando estamos leyendo el libro de Job entendemos que es una persona que está dentro de ese tiempo de legislación celestial establecido para todas, escuche bien esto, para todas las naciones generación tras generación. La única Torá, que es la tercera Torá que se advierte para quienes somos nosotros, los israelitas, es porque fuimos el pueblo formado por el Padre a través de nuestro padre Abraham. ¿Ya? Pero el resto de las naciones obedece justamente a la Torá de Noah. Y aquí estamos viendo una persona, en este caso Job, ¿no es cierto? O Job, ¿no es cierto?, que caminó en la voluntad del Padre y por consecuencia de eso fue prosperado. Entonces, por aquí lo importante para que usted se pueda dar cuenta los rasgos, las características que tenía Job, ¿no es cierto?, varón perfecto, recto, temeroso de Elohim y por consecuencia apartado del mal. Es decir, un hombre maduro, un hombre justo y con temor de Yahweh. ¿Por qué? Porque eso le implicaba que no pecaba. ¿Se fija? Entonces, pregunto, ¿es un hombre maduro? Por supuesto que sí. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos ya en esa condición? ¿Cuántos de nosotros estamos en la condición de Job? De Job. Ni siquiera estamos hablando de Abraham. Que Abraham entra a otro nivel, mucho mayor todavía. Porque ahí opera la emuná. Aquí no está hablando de emuná, solamente de obediencia. Observe. Ya, entonces, seguimos. Miren lo que pasa con Santiago, y esto también lo vimos cuando hablamos justamente de la Shon Hará, ¿se acuerda? Vamos a Santiago capítulo 3, verso 2. Santiago, o Jaime, o James en inglés, ¿no es cierto? Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, atención, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Aquí está hablando un tema de dominio propio. O sea, una persona que no ofende en palabra es porque sabe lo que no debe de decir. Ahora, aquí Santiago lo habla como varón perfecto y que también podríamos verlo como un varón maduro. Yo pregunto, ¿acaso un niño, si usted le dice algo que a él no le gusta, él va a llegar y decir lo que debe de decir o lo que se le vino a la mente o lo que sus emociones le dijeron que tenía que decir? Dígame. ¿Sí o no? La pataleta, el lloro, pero ¿por qué? Etcétera. No hay una forma de razonar con él. ¿Por qué? Porque es niño. Bueno, una persona que es madura, usted puede conversar con ella, sacar conclusiones y finalmente llegar a una raya para la suma, como se puede decir, ¿no es cierto? A un acuerdo. ¿Se fija? Bueno, aquí Santiago nos habla con lo mismo con respecto a un varón perfecto, a un varón maduro. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 20. Rav Shaul, vamos terminando. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. También lo vimos justamente cuando estuvimos revisando el tema de las lenguas, ¿se acuerda? Aquí dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Y qué es lo que yo debo de estar pensando, entre comillas? ¿Qué es lo que yo tengo que estar educando? Es mi alma. ¿Y cómo le educo? A través de la Torá. Porque ciertamente el Ruach está dispuesto, dijo Mashiach, pero la carne, la alma que es carnal, esa alma es la débil. Pero el alma, como fue educada en el pasado por el enemigo, hoy tiene que ser educada por el reino. ¿A través de qué? De la Torá. ¿Se fija? A través de la instrucción de la Torá con sabiduría, con maestros, con roe, tanto como con roe como por moré, ¿no es cierto?, de reino. Y para ir finalizando, ahora sí, vamos a terminar en esta enseñanza. Vamos a irnos terminando con
declaración o un consejo que Rab Shaul le entrega a un discípulo de él llamado Timoteo. Y vamos a irnos a 2 de Timoteo, capítulo 1. Miren el verso 7 lo que dice él aquí. Porque Elohim no nos ha dado un ruaj de cobardía. ¿Ya? ¿Se acuerdan ese pasaje? ¿No es cierto? Porque nos ha dado Elohim ruaj de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es decir, el espíritu de madurez podría ser. Se puede dar cuenta que aquí nada nuevo bajo el sol y todo está en la Escritura de cómo debemos de conducirnos para poder llegar a tener justamente los frutos del reino que el Padre está esperando de nosotros. Frutos de madurez, de obediencia, de autoridad, de gobierno, de poder. Y el dominio propio es parte de la madurez. Si usted no tiene dominio propio, es un niño, porque los niños todavía no aprenden a sujetarse. Amados, desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, Shalom.